como hoy ya no hay templos abiertos, no podemos orar al Señor. No, no, eso no es así, hermanos. Dice, somos el templo y morada del Espíritu Santo, gocémonos en nuestros hogares, aún con dificultades, con pruebas, con luchas, pero acuérdese, el Espíritu de Dios está en su corazón, está en su vida, en su caminar, amén. Y qué bueno es, sí, cuando Dios nos permite habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí también envía Jehová bendición y vida eterna. Así que no digamos como el mundo que dice, no, yo estoy aburrida, el encierro, esto, no. Nosotros tenemos a un Dios vivo que mora dentro de cada uno. Y habitaré, dijo el Señor en su palabra, en medio de mi pueblo y andaré en ellos. Usted anda el Espíritu de Dios en su vida desde que usted reconoció a Jesús como el Salvador de su alma. Amén. Y así Amén. vamos a Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 13. Y leemos la palabra de Dios un poquito largo, ¿verdad? Génesis capítulo 16, versículo del 1 al 13. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Saraí. Versículo 3 dice, y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5, entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, y yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Saraí, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Saraí la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Saraí mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Versículo 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículos 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Dios oye, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos, y habitará. El versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio con esta palabra, este pasaje bíblico nos muestra una gran enseñanza que aplica cuando esto fue en el inicio, cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Muchos conocemos acerca de la vida de este hombre que caminó por fe, amén, oyó la voz de Dios. Dios le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, como ustedes ya saben, de una tierra que le había dicho al Señor que saliera de ella. Entonces, y que fuera otra tierra la que Dios le iba a dar, y va a Canaán. Entonces, pero aquí, como vemos un hombre que oye la voz de Dios, sale de aquel lugar, y Dios
siempre está al pendiente de lo que Él está, como decir, los que estamos bajo lo que es su cobertura. Dios siempre tiene el cuidado de cada uno, pero fíjense que en este pasaje vemos algo tan hermoso y maravilloso. Aquí lo que dice Agar al final, el Dios que me ve. De eso precisamente se trata esta reflexión, de que nosotros tenemos un Dios que nos ve, un Dios que está atento cuando aún nosotros pensamos que nadie nos mira, y muchas veces podemos caer uno para saber hacer bien las cosas, ya sea que haya un ojo, como decir, humano que nos controle aún en nuestros trabajos, pero saber de que sobre todo eso hay el ojo divino de nuestro Dios, que donde quiera que vayamos, nada es oculto delante de Dios. Algunas veces quizás hemos tenido, quizás no algunas, sino que muchas veces hemos tenido que enfrentar grandes situaciones, grandes adversidades que no podemos resolver, que nos sentimos impotentes a una adversidad, a una situación que nosotros se nos presenta, amén. Pero en la desesperación, cuando nosotros no tenemos al Dios verdadero, al Dios al cual confiamos, en medio de esa desesperación podemos tomar decisiones equivocadas, y tal es el caso de esto que acabamos de leer, que nos muestra acerca de una mujer que decide escapar de todo aquello que la tiene desesperada. O sea, una mujer que aún sabiendo que se dirigía a una muerte segura, pues en el desierto no hay nada, no hay alimento, no hay agua, pero vemos que no tenía al Dios de Abraham, pero me imagino, no, si ni le clamó al Dios de la gloria. Imagínense cómo Dios tiene ese cuidado tan especial. Por eso la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy Dios nos habla y nos dice: venid a mí. O sea, y estemos a cuenta, y si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios no nos está diciendo de una manera: mira, vas a venir a mí, pero primero ve a la universidad, ve a tal o cual lugar donde primero vengas con tu diploma de buena conducta y yo así te puedo recibir. No, venid a mí, dice el Señor, así como estamos, amén. Pero aprendemos que Dios está en control de aún de aquellos que no le buscan. ¿Por qué? Porque así es la esencia de Dios, de su amor y su misericordia. Y aquí en este pasaje nosotros podemos aprender de ese amor. No podemos decir, no, la verdad que yo soy la oveja negra, yo soy el más malo de mi familia, o yo soy la más mala. No, Dios siempre quiere bendecirnos, y aquí podemos ver cómo Dios está pendiente de todo lo que nos pasa, cómo Dios ve lo que nos está pasando, cómo Dios oye nuestro quizás no clamor, porque esta mujer no tenía quien clamar, amén, pero y Dios está allí, no solo para vernos, no solo para oírnos, no solo por estar como controlándonos de cuántas cosas buenas o cuántas cosas malas hacemos, sino que Dios actúa y sigue actuando como nuestro Salvador, amén. Dios siempre va a ir en nuestra ayuda. Dios siempre nos va a ver todas las cosas y nos ayuda. Agar era una esclava egipcia. Imagínense, ella no conocía del Dios de Abraham, amén. Ella no conocía del Dios verdadero, que llega a la vida de Abraham, que afectó su familia y todo lo que a todo lo que era el pueblo de Dios. Abraham atiende el llamado de Dios, o sea, lo que le decía al principio, que consistía en salir de tierra de Ur, o sea, de la tierra donde él era. Cuando Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, y que lo va a llevar a una tierra, y Abraham obedece y se va de aquella tierra. Entonces, de aquí, cuando estando en esta tierra de Canaán hubo hambre,
Hubo un momento de hambre, dice la palabra de Dios, usted lo puede ver en Génesis, y dice que Abraham decide sin consultar a Dios, se va para Egipto, allí es donde también pasan muchas situaciones, hasta miente, tantas cosas, pero Dios siempre, aun cuando le fallamos, Dios permanece con ese amor y con esa misericordia cuando nos volvemos a Él. Él los cuidó y salieron de Egipto, pero en ese regreso a Egipto ya no iban solo ellos, ya en ese viaje ya llevaban a Agar, era aquella esclava que habían traído hacia Canaán. Pasan unos cuantos años, como dice la palabra de Dios, que pasaron 10 años, y Sara empieza a impacientarse, Sara empieza a decir, bueno, ¿quién va? O sea, no ve la promesa cumplida que Dios había hecho, que les daría la descendencia, amén. Sara empieza a impacientarse y no ve noticias del hijo prometido. Y ella ve las condiciones de ella. Ella empieza a decir, bueno, yo ya no tengo ni la costumbre. Ella empieza a ver las limitantes, como muchas veces nosotros vemos lo que para nosotros es imposible, amén. Y Sara entonces llega y ella ve que aquella promesa, si ella cree que ella puede ayudar a Dios, y es como ella le dice a Abraham de que entonces se llegue a su sierva, a la esclava Agar, para poder tener aquel hijo. Y fue un momento cuando llegó al final de su fe, o sea, en ella como a veces, ¿verdad?, que tenemos las promesas de Dios, pero al momento de esperar nos impacientamos. Sara cayó en aquella impaciencia, en aquello que vio la circunstancia, en aquello que ella dijo, yo como siendo ya tan vieja, entonces dijo ella, hay que actuar. Y actuó en una forma que no estaba dentro de la voluntad de Dios, amén. Y eso llevó a causar tanto dolor, tanto para ella, para su familia, para toda aquella familia. O sea, fue un error tras error haber ella caído en esa desesperación, como lo vemos en los versículos que leímos del libro de Génesis, en el capítulo 16 del versículo del 1 al 3. Y dice que como resultado de esta acción, Agar quedaría encinta. O sea, cuando ya Abraham se llega a Agar, pues ella queda encinta y Abraham tendría el heredero esperado. Todos estarían felices, pero nadie pensó en Agar, en los sentimientos de Agar, que ella era la madre biológica, y todo el mundo como haciéndole quizás hasta el baby shower, pero realmente el punto fue que el cambio de actitud de la esclava de Agar, ella dice que vio con menosprecio a su señora, y cuando ve esa situación, obviamente Sara se incomoda y ya ella también, así como, y le dice a Abraham, y él le dice, pues haz lo que tú quieras hacer, pero la verdad, nadie echó a Agar de aquel lugar. Agar huye porque también, como decimos, tampoco Sara se quedó como tranquila, sino que Sara también ella actúa en una forma que desespera a Agar. Entonces Agar lo que hace es que huye de la presencia de Sarai. Dice que se va, y cuando ella toma la decisión, a Agar no le importó arriesgar su vida, la de su bebé. Ella huye al desierto, y sabiendo que en ese desierto no había comida, no había para sobrevivir, pero tal era la desesperación que toma esa decisión de salir, según lo que leímos, que ella huye de lo que es Sara. Vemos que Agar prefiere arriesgar su vida, arriesgar la de su bebé, porque la angustia y el dolor que está y desesperación la llevan por ese camino de muerte. Muchas veces, si nosotros no esperamos en Dios, podemos tomar decisiones precipitadas de salir corriendo en la desesperación,
a caminos de muerte. Pero mire la misericordia y el amor de Dios para aquella mujer, que alguien podía decir, no, pero si es que ella no estaba dentro, si ella era la esclava, pero Dios no hace sección de personas. Mire cómo es el amor y la misericordia de Dios, que aquella mujer va y huye de delante de su señora, de Saraí. Y en esta lección podemos aprender que si en algún momento de angustia nos falta la sabiduría, es de pedírsela a Dios, que cómo vamos a actuar en momentos tan difíciles, amén. Pero cuando vemos aquella situación, que lo que aprendemos que de Agar, que no hay que tomar esas decisiones arrebatadas, porque estamos entrando en caminos de muerte. Y cuando Agar va y leemos en el versículo, dice, en el versículo que teníamos atrás, volvamos a donde empezamos, como dice la palabra de Dios, que Agar entra en el versículo, en el versículo 7, y dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Imagínense hasta lo que Dios hace, hasta proveerle el agua, una fuente para que ella no perezca. Si en el desierto solo hay, bueno, yo no lo conozco, ¿verdad?, físicamente, pero sé que no hay agua, solo es como arena y algo obviamente caliente, ¿verdad? Y en el día dicen que por la noche es lo contrario, se pone frío. El punto es que Dios en su misericordia, mire cómo dice, y no es que Dios aparece de casualidad, ¿verdad?, sino que llega. ¿Por qué? Porque Dios lo está viendo, el que todo lo ve. Si tú puedes decir, usted no sabe, hermana, mi situación, usted lo está hablando, pero usted no sabe el dolor que yo estoy enfrentando. Dios sí lo sabe, y Él es el que lo puede convertir esa situación en bendición, como le pasó a Agar. Mire cuando le dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Cuando en el desierto, por eso dice que el poder de Dios Dios abre fuentes de vida, fuentes de bendición, aún en esos lugares, aún en la situación por muy dificultosa que sea. Dios siempre, el que nos ve, nos va a cuidar. Pero mire, cuando nosotros enfrentamos situaciones, en realidad nos pasa la de Agar. Agarramos a la primera, reaccionamos a la primera, se nos olvida que el que nos ve nos puede dar la respuesta a la salida, amén. Y dice que en el versículo 8, y le dijo Agar, bueno, y el ángel platica con ella y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella responde con la verdad. No le dijo, no, pues ando paseando, tomando el aire, ¿verdad? Porque era obvio, nada que ver, no había que alguien anduviera paseando, que alguien estuviera allí porque estaba disfrutando del paisaje. Si dice la palabra de Dios que era en un desierto donde estaba la muchacha. Agar se había metido al desierto, a un camino de muerte. Ella estaba en un momento tan difícil porque se sintió presionada y sale corriendo, como cuando decimos nosotros, aún en nuestros trabajos, esta situación es tan desesperada que si ganas de salir corriendo dan. Cuando decimos nosotros, es lo que hizo Agar. Ella salió porque la desesperación de Agar era tanta. Imagínense cómo llegó al punto de que Saraí la sofocaba, le hacía una vida que ella prefirió escapar de su señora. Pero Dios, que todo lo ve, pudo ver a aquella mujer que ella fue llevada como esclava. Ella no tenía, como decir, elección. Esa era, me imagino, esa era como la costumbre de ese tiempo. Muchachas fuertes eran llevadas para que ayudaran en los quehaceres de la casa de alguien que podía, como Abraham, pues ya tenía, dice que salió con muchos bienes de Egipto cuando llega, y que iba porque había hambre en la tierra de Canaán. Entonces llevan a la esclava Agar con ellos. Y entonces el punto es que aún en medio de aquella situación, y uno puede decir, no puede ser que Dios solo está con lo que él había, que en este caso con Abraham en su casa, y la esclava pues se hubiera muerto. No, porque Dios en su misericordia, como le repito, no hace excepción de personas, y vemos cómo realmente
el ángel de Jehová está allí y le pregunta qué anda haciendo allí, pero no era que Dios no sabía, Dios estaba interrogándola y ella contestó con la verdad y dijo, ¿a dónde? Y el ángel le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dice el ángel, vuélvete a tu señora y ponte, mire, lo que menos nos gusta, ¿verdad? Y ponte sumisa bajo su mano. O sea, le está diciendo que haga lo correcto, que se vuelva, pero le da promesa y le dice, mire todo lo maravilloso que le describe y le dice que va a multiplicar esa descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Bueno, y hoy lo vemos pues que son todo lo que describe la palabra, Dios lo ha cumplido. Los árabes, gente que donde quiera que van es gente muy prosperada de negocio, de que Dios ha cumplido esa promesa, porque Jehová le dice, ha oído tu aflicción, y le dice hasta el nombre, cómo le va a poner, le dice que le va a poner aquel nombre, aquel niño, Ismael. Imagínense, Dios oye, porque Dios oyó, porque yo imagino que Agar no conocía de Dios, pero solo de oír el llanto, pues Dios se compadeció y llega allí el Señor, ¿verdad? Y entonces, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y el versículo 12 del capítulo 16 que estamos leyendo de Génesis dice, y el versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también al que me ve? O sea, Dios siempre nos va a ver en esas circunstancias, por muy difíciles de que nos pasan. Y como le decía, Dios nos ve, Dios nos oye, Dios va a escuchar nuestro llanto, nuestro clamor, pero ¿sabe para qué? Quizás a veces yo puedo oír para, como decir, un consejo, puedo oír en un momento dado, puedo oír para alentarte, para orar, pero lo importante es que el que actúa es Dios y seguirá siendo Dios, porque Dios actuó a favor de esta mujer desesperada que iba directo a lo que es la muerte, iba directamente, ¿por qué? Porque ella iba como decimos, iba huyendo de aquella situación de maltrato, porque eso era lo que Sarai había hecho con ella. Entonces vemos que todo lo que esta mujer arriesga, o sea, que cuando nosotros pensamos que todo puede ser que está perdido, como el caso de Agar, Dios que nos está viendo, Dios puede escucharte en una situación por muy difícil que sea. Dios puede obrar. Dios no solamente se queda como oyente, como espectador, a ver qué está pasando. No, Dios está allí. Mire, hoy en día pues se ve como de las cámaras que controlan para controlar esto, para controlar lo otro, de que nosotros podamos reflexionar y decir, el Dios que me ve, pero Dios no solo va a ver como en un momento dado, Dios nos mira en todo tiempo, en el tiempo también de lo que es no solo de la aflicción, no solo de la necesidad, sino también de nuestro actuar, de nuestro caminar, que saber que nosotros andemos correctamente delante de Él y que no necesito como un doble que me esté chequeando para ver si yo en mi trabajo estoy haciendo bien las cosas, o si yo necesito tener una cámara que me controle para ver si yo no tomo lo que no es mío, si tomo de lo ajeno. No, saber de que de la esencia que hay en mí, en mi corazón, es para agradar a Dios, ya sea que me miren las personas o no me miren, sino que yo tratar de honrar a Dios, de tratar de reconocer que así como Dios me ve en la angustia y me socorre, también Dios me observa cuál es mi caminar. Y por eso cuando le dice el ángel, vuélvete y ponte sumisa en la mano de tu señora, o sea, bajo la mano de lo que era la jefe, o de lo que era la persona de autoridad. Y muchas veces nos pasa eso, que no nos gusta sujetarnos a nuestras autoridades. Aún los jóvenes hoy en día no atienden la autoridad de un padre, de una madre. Siempre está como aquello que cree que ya está como para decir
tengo la edad, pero la Biblia no dice de qué edad. La Biblia habla bien claramente y dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y no se trata de que los jóvenes solamente digan, es que el evangelio es para los viejitos, para los ancianos, para los que ya no tienen que hacer. El evangelio es para que vivas, amén, porque dice, hónralos a tus padres. Y muchas veces aún el estar, que nuestros hijos atiendan, que aprendan de la palabra, tiene que estar, como dice, estar martillando como se cincela una piedra, que así sea la palabra de Dios, pero no nos cansemos, porque a su tiempo Dios obrará. En la vida de Agar, una mujer que huye de la presencia de su señora, pero Dios tiene el control, que a pesar de aquella situación que ella sentía, aquella desesperación, Dios acude a su auxilio. Dios acude para socorrer a aquella mujer. Aprendamos que si en algún momento de angustia nosotros atravesamos, no estamos, que los ojos de Dios están allí. Que Dios, que el que te ve, te va a dar una salida, te va a dar una respuesta. El Dios que nos ve, aquí encontramos uno de los nombres con los que conocemos a Dios. Dice el Roé, o sea, el Roé como él, y Roé es R-O-E-H. Dice, es decir, el Dios que me ve. Dios se presenta en medio de ese dolor, de en medio del dolor que sea. Dios se presenta y ayuda, así como ayudó, la guió y bendijo a Agar, aquella mujer que aún siendo de otra tierra, aún siendo esclava, Dios la bendijo. Mire cómo el Señor la guía a que tome el camino correcto, como Dios en su amor y misericordia siempre nos guía a que tomemos el camino correcto, a que tomemos las decisiones correctas. Agar, aún siendo aquella sierva que llevaron ellos, aun cuando ella iba huyendo, Dios tuvo misericordia y aquella mujer pudo mantenerse en vida. Imagínense, estando encinta con un bebé en su vientre, aquella mujer en el desierto, ¿quién le podía ayudar? ¿Quién? Si realmente Dios estaba allí. ¿Por qué? Porque hasta aún hay una fuente donde le encuentran ángel y que le hace las preguntas, ¿por qué va? Que anda en ese lugar, amén. Pero así es Dios, que tiene ese cuidado tan especial, que Él nos mira, nos oye, nos atiende, nos socorre, nos manda su respuesta, nos manda la salida, amén. O sea, de que fue un momento cuando realmente Agar entiende que el Dios que la ve no solamente la mira como una esclava, como una ayuda, como alguien que solamente estaba allí para suplir las necesidades de sus superiores. Dios no es así. Dios en su amor y misericordia, mire toda la bendición que le dio. Le dijo, vas a tener tu hijo, pero vuélvete, le dijo. Pero Dios le dio una condición, vuélvete, le dijo, regrésate de donde debes de estar y ponte sumisa bajo la mano de tu señora, o sea, bajo la mano de Saraí. No le dijo si te trata bien, si te trata mal, como muchas veces nosotros nos podemos sentir que ese trabajo no me gusta porque yo no veo que haya buen trato, no veo tal o cual cosa. Dios es el que actúa porque Él nos mira. Qué bonito es cuando Dios nos ve y no podemos decir, sí, es que Dios solo a mí me ve porque, bueno, yo paso en comunión, en vigilias, en ayunos. Sí, Agar ni conocía de Dios, amén. Pero Dios en su amor y misericordia sigue manando ese amor por la humanidad, por cada uno de nosotros, que por su amor y misericordia tenemos vida, amén. Y qué bueno es que podamos compartir esa vida que Cristo nos ha dado, que Cristo sigue siendo el mismo, que nos da de su amor y su misericordia, y que Él dio su vida en esa cruz del Calvario en rescate a cada uno de nosotros. Por eso dice, si ahora oyeres su voz, no endurezcan vuestros corazones. Que nuestros amigos en estos tiempos en los cuales vivimos, tiempos de peligro, tiempos que realmente hemos visto el cuidado de Dios, no es casualidad, es el cuidado de Dios, del Dios que te ve,
del Dios que tiene un plan. Dice la palabra de Dios, los planes de Dios son planes de bendición, planes no de calamidad, sino que un plan que tú reconozcas que Dios no quiere que vayas al infierno, sino que te vuelvas a Él a través de Jesús. Puede haber ese arrepentimiento y poder reconocer y decir: Señor, sé que he pecado contra ti, sé que te he fallado, y yo reconozco, Señor, que soy pecador, y que tú puedas entrar a mi vida. Tómala, que podamos dar esos pasos, porque mire, Agar, al volverse a su señora, actuó en obediencia, y antes de ella actuar en obediencia, Dios le da todo, le dice: regrésate. El ángel le dice: y vas a tener un hijo, y va a ser un hombre próspero, y toda la bendición que Dios le habla. Fíjese que Agar aún no dijo: será, o de verdad lo vas a hacer. No, ella dijo, ella reconoció el Dios que me ve, el Dios que nos ve. Si estaríamos bien conscientes del Dios que nos ve, entonces diríamos: wow, Dios tiene control aún de esta situación muy difícil que estoy viviendo en tal o cual momento. Dios, el que me ve, va a actuar a mi favor. Agar, aun cuando no conocía del Dios de Abraham, amén, ella encuentra y dice: oh, Él es el Dios que me ve. O sea, ella pues había oído y dijo: el Dios que me ve. O sea, estaba bien, me imagino a Agar en aquella situación. Hasta se le olvidó de que iba a la gran carrera huyendo, ¿verdad?, de su señora, porque ella había reconocido y tuvo ese encuentro de decir: el Dios que me ve, ¿verdad? Y no dudó en ningún momento. Agar muestra cómo ella realmente cree que Dios la ha rescatado de una muerte segura, así como Cristo nos rescata a nosotros de la muerte eterna. Ese mismo Dios de la gloria se le mostró a Agar hace muchos años, pero el Dios de la gloria sigue siendo el mismo, que en esta tarde también puede decirte: no importa cuál sea la situación, el Dios que te ve tiene misericordia y puede levantarte, puede socorrerte, puede oír en esa necesidad que tú tienes, en esa petición. Cuando te has sentido solo, cuando te has sentido sola, Agar se sentía sola, nadie con ella en aquel hogar donde ella lo único que ejercía era servir, era una esclava, amén, porque para eso se la habían llevado de Egipto, para que atendiera a Sara. Pero mire qué maravilloso es Dios, que pudo preservar la vida de aquella mujer y darle la bendición. O sea, no le dijo: mira, una vez que este niño nazca va a ser despreciado, va a estar allá como arrimado. Dios tuvo cuidado especial. Dios tiene ese cuidado especial para con cada uno de nosotros. Solo basta que reconozcamos que el Dios que nos ve, Él está en control de cada uno de nosotros, porque no hay nada imposible para Dios. Dios no necesita una cámara que tengan que recargarla con batería, que se fue la energía y quedó, ya no se pudo ver quién era el que quería robar. Dios no necesita una cámara electrónica. Dios nos ve en todo momento. El Dios que nos mira tiene cuidado especial de cada uno de nosotros, amén. El Dios que mira a nuestros hijos, nosotros no podemos cuidarlos las 24 horas del día. Humanamente es imposible, pero Dios en su misericordia los ha cuidado. Sus ojos, el Dios que ve, ha visto a nuestros hijos con ojos de amor y misericordia, y aun cuando ellos muchas veces han entrado en caminos de muerte, de ahí Dios los ha rescatado, como hizo con Agar. Entra a un desierto, a un lugar de muerte. Muchas veces a nuestros hijos les gusta cruzar esa línea de muerte espiritual, les gusta escapar a esos lugares de muerte, de perdición, pero Dios en su misericordia que los ve, de ahí los levanta, amén. Como que nosotros quisiéramos, como decimos, hasta traerlo del pelo, pero Dios los cubre de misericordia, y que ellos puedan entender, como lo hizo Agar también, que ella pudo decir: el Dios que me ve, y obedeció a la voz de Dios y se volvió a su señora. Vamos a orar, amén, y volvámonos a Dios con ese deseo, con esa gratitud
de que realmente el Dios que me ve me puede ayudar, amén. Dios no solamente es como un psicólogo que solo te oye y te empieza a